Ganas y poder compartir esta mañana junto a ustedes. Hermoso verlas y tener este mismo sentir en Cristo Jesús, este amor entre nosotros, esta comunión, este amor fraternal que el Señor nos pide, en los cuales vemos a Cristo en cada una de nosotras y nos anima y nos da esperanza y nos fortalece. Así que hoy quiero compartirles algo que en estos últimos sábados he estado leyendo, he estado compartiendo con Laurita Feliz, que empecé hace 2 semanas, para la gloria de Dios. Aquí en el barrio empecé, primero pensé que no había niños, pero Dios eh, trajo niños, porque justo en el barrio no se ven, nunca veía chicos cerca, pero bueno, el Señor trajo, fue fiel y me decía Graciela en un entonces, aunque haya uno tiene que estar y bueno, y hemos decidido comenzar hace 2, 3 meses. Y bueno, y entonces como los chicos no conocen nada de la palabra y sus padres tampoco, nunca se habían congregado, son niños que han nacido de nuevo, así que empezamos con los héroes de la fe y todos más que nada los héroes de las canciones que conocemos de ahorita felices, para ir también a su vez enseñándole Jonás, David, Zaqueo y demás. Y Y ellos, como es todo novedoso, como no los conocían a estos héroes de la fe, bueno, así que muy lindo todas las enseñanzas que el Señor nos va también refrescando, que uno lo lee hace mucho capaz, pero el Señor nos va refrescando, nos va hablando, nos continúa exhortando y fortaleciendo y hablando a su manera, con su espada, con su espíritu. Entonces, le digo una pequeña anécdota que me pasó que tenía que explicar la historia de Saqueo y los chicos no sabían ni nada de Saqueo, nada de nadie. Y de Jesús sí ya vimos. Y de Saqueo le digo, bueno, ¿saben quién es Saqueo? Y le pregunté a una nena y dice, sí, los saqueos donde roban, donde saquean las cosas. Entonces yo le digo, no. Bueno, justamente hoy le voy a hablar de una persona que se llamaba Saqueo, ¿no? De los saqueos que siempre ocurren. Bueno, hasta ese punto no sabían quién era Saqueo. Así que bueno, y la última historia que di, que me llamó mucho la atención y pude hacer una pequeña observación de parte del Señor, fue David. David mata a Goliat. Si quieren acercarse a Primera de Samuel 17, yo no sé si quieren que lo leamos, si da el tiempo para que leamos la historia de David, recordando siempre como el Señor nos habla en Romanos 15, 14, que todas las cosas se han escrito antes, lo que se ha escrito antes ha sido para nuestra enseñanza, por eso se han escrito. Así que qué hermoso es poder leer lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Y bueno, vamos a leerlo, la historia de David mata a Goliat en 1 Samuel 17, esta hermosa historia que el Señor nos dejó y cómo se ve su nombre glorificado y su mano poderosa. Dice así, en David, en 1 Samuel 17, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. El 3. Los filisteos estaban sobre un monte de un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Acá quiero hacer una pequeña observación, que serían aproximadamente 3 metros de altura, medía Goliat, y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronces. El 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Otra observación dice que toda esa protección que tenía militar sobre su cuerpo, este gigante pesaba alrededor de 60 kilogramos y él en total pesaba 375 kilogramos. El 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él.
Otra observación acá en el 7, la lanza tenía una punta de hierro que pesaba 7 kilogramos solamente la punta. El 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vamos a ir haciendo observaciones, así no se nos hace tan largo uno a uno. Vemos que los filisteos se pusieron en orden de batalla, los enemigos de Israel se juntaron, se congregaron y acamparon. O sea, miren qué situación, ¿no? Nosotros como cristianos muchas veces tenemos que pasar días de prueba, días de lucha, como Pablo nos enseña, como él decía, he peleado la buena batalla. Tenemos estas situaciones que los enemigos se juntan, se congregan y acampan. Entonces, vemos que del otro lado, el pueblo de Israel no se refiere al pueblo de Dios, sino a Saúl y a los hombres de Israel. Desde estas posturas humanitarias se juntaban, desde lo físico, desde lo humano, se juntaban y acampaban contra ellos. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces había una gran batalla que se presentaba delante de ellos y para colmo había un gigante que todo día y noche dice que se los provocaba al pueblo de Israel y les proponía, provocándoles un método de batalla donde él quería luchar solamente con otro hombre y si esto se lograba, los filisteos se iban a humillar, iban a ser los siervos de los israelitas, y si ganaban los israelitas iba a ser lo contrario, ¿no? Israel iba a ser siervo de los filisteos. Esta era la propuesta de los enemigos, que sinceramente, si ustedes recuerdan la historia, cuando David ganó, salieron corriendo y ninguno se hizo cargo de cumplir esta promesa. Y así son los enemigos y la gente que no cree en Dios, pueden cumplir muchas cosas, pero nunca van a cumplir la palabra de ellos, como es el mismo enemigo, el diablo es mentiroso, vino a robar, a matar y a destruir, y así lo debemos ver, como el Señor los conoce. Miren si Israel hubiese confiado en esto, ¿no? Y ellos salieron corriendo después cuando David ganó. Vamos a leer, y vamos por el 8, vamos al 9, y dijo, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos, y si no pudiere más que él, si yo pudiera más que él y los venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Acá el significado de todo la batalla era quién iba a vencer. ¿Mm? Y añadió el filisteo en el 10, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Esa era la propuesta de él. Y lo desafiaba. El 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Humanamente, y la realidad era esa. El gigante era terriblemente gigante y tenía una capacidad militar sorprendente, única. Y vemos que todo el pueblo, Saúl y todo Israel, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esto es lo que quiere generar siempre el enemigo, la batalla donde lo que tengamos que pasar, el logro final de ellos es que nosotros nos turbemos y tengamos miedo. Esto es lo que no debemos lograr en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos, oyendo Saúl y todo Israel, tuvieron miedo y gran temor. Esto es lo que muchas veces en las pruebas, en las situaciones que nos toca pasar en batallas espirituales, lo que quiere lograr es turbarnos, es dejarnos sin el poder de decisión y sin confiar en nuestro Señor. El 12, David era hijo de aquel hombre. Comienza a hablar ahora de David. Esta situación estaba pasando en ese momento y comienza a hablar de David, que era un hijo de aquel hombre freteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Esaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. El 13, los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres de sus 3 hijos, los nombres eran, que habían ido a la guerra, Eliab, el primogénito, el segundo, Abinadab, y el tercero, Samá, y David era el menor, y siguieron así, pues, los 3 mayores a Saúl. Vemos acá que David, desde un principio, cuando fue elegido por Samuel, muchos lo despreciaban. Él no tenía la altura, la capacidad, el parecer de un militar, de un guerrero, como sus 3 hermanos mayores. Él era el hijo menor, era un muchacho. Pero Dios,
como nos enseña la historia cuando eligió a Samuel, Dios no mira el parecer de cada uno de nosotros, sino que el Señor mira y conoce nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor seguía. David era el menor, dice, el 15, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Acá dice que David había ido, o sea, él frecuentaba el palacio porque también tocaba instrumentos para que Saúl se calme de su frustración que tenía y de sus miedos, porque él había desobedecido a Dios y Dios le había quitado esta protección, sabiendo que este Saúl era un gran militar, un gran ejemplo de militancia en aquellos tiempos, era el hombre más alto del pueblo. Imagínense cómo también se sentía provocado por este paladín, pero aún así él no confiaba ya en el Señor y no tenía su protección. Pero David había ido y había vuelto. Él dejó a Saúl para apacentar a las ovejas de su padre. Su tarea, su responsabilidad mínima en este entonces era cuidar unas pequeñas ovejas, que incluso después lo dijo su hermano. Para él era la responsabilidad, para él era su llamado, pero imagínense todos los hombrecitos a la guerra y él apacentando sus ovejas. Eh, el Señor nos tiene un llamado a cada una de nosotras. El Señor nos llama a determinados lugares a cada una y no podemos menospreciar un trabajo de otro porque el Señor valora nuestra fidelidad en lo poco, como lo hizo David, que fue apacentar a las ovejas de su padre en Belén. El 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense qué tortura, a la mañana y a la tarde y 40 días. Esto de 40 días me llama mucho la atención el número 40. Vieron que es 40 días de lluvia, 40 días de noche, 40 días de ayuno, 40 días. Es como un número simbólico de ya que las personas ya nada más era algo, un cansancio espiritual agotador de lo que estaba pasando, 40 días de día y de noche provocando a los hijos de Dios, y así era como lo veía David, pero no el resto. Y dijo, el 17, dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. El 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Obedeció a su padre David llevando la encomienda que le entregó su padre para sus hermanos, y dice que cuando llegó fue a ver lo que pasaba y vio que en el 21 se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. El 22, entonces David dejó su carga y en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Bueno, y aquí empieza toda la parte donde él pregunta y dice, ¿qué van a hacer con el que gane y venciere a este paladín? Y miren cómo él lo ve en el 26. Vamos a seguir el 26, que dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Él tenía unos ojos espirituales, él tenía los ojos de Dios, él tenía una sensibilidad, una, un amor hacia el pueblo de Dios, que ya tenía de su parte un liderazgo de apacentar al pueblo de Dios que estaba ocupando de a poco. Y vienen como dice que se refirió, que el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis, un oprobio. El pueblo estaba difícilmente pasando una situación que nadie veía, pero él sí. Dice, ¿cómo puede ser que este filisteo incircunciso venga a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Miren cómo David veía al pueblo de Dios, cómo David sentía en su corazón quiénes eran realmente ellos como hijos de Dios, y no una mente perturbada y llena de miedo como los demás tenían.
qué importante saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, qué importante saber qué es lo que Dios piensa de nosotros, cómo Él es nuestro Dios, cómo Él nos protege. Y el 27 dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que le venciere. Acá vemos en el 28 que el hermano Eliab se comenzó a criticarlo y ¿sabe lo que veía en él? Miren lo que dice. Dice, oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Vieron cómo lo veía Eliab? Eliab lo juzgaba y lo criticaba desde su misma razón de ser, o sea, porque ese corazón no lo tenía David. Ese corazón de soberbia y de malicia, para nada era como Dios lo veía. Pero miren cómo su hermano mayor lo veía, pero sinceramente lo que se puede ver acá es que en su corazón mismo había eso y por eso veía que como él era así, pensaba que su hermano era así. ¿Mm? Así que miren cómo David siguió adelante y dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Qué es? ¿No es esto mero hablar? Entonces dice que se apartó de él hacia los otros. No se dejó llevar por lo que le dijo su hermano. Él tenía bien en claro quién era en Cristo Jesús. Él tenía bien en claro quién era Jehová de los ejércitos. Él dice que fueron las palabras oídas de David, entonces lo mandaron a llamar y cuando llegó el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El 33 dice, Dios dijo Saúl a David, no podrás. Acá tenía otra traba más, como muchas más, ¿no? Desde un principio nadie lo llamó para la guerra y demás. Él se quedó apacentando las ovejas, después tenía la crítica de su hermano, que tenía el que no podrás de Saúl y muchos más. Imagínense todos los no delante que tenía para poder hacer la voluntad de Dios. Pero David sabía quién era en Dios. Miren lo que dice David respondió a Saúl en el 34. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Miren acá cuando dice David, él en ningún momento se le dio vergüenza de decir que era un pastor de ovejas, porque sinceramente los que esperaban ahí era una persona capacitada para pelear militarmente, pero él sí fue sincero de quién era y de su rol y de su responsabilidad, su llamado. Yo soy pastor de ovejas de su padre. Y mírenlo como dice, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Qué hermoso este corazón de David de proteger a las ovejas, de ser responsable, porque no es que venía un zorrito, venía un león y atrapaba un corderito, venía un oso. Y humanamente es muy difícil guerrear contra estos animales salvajes. Imagínense, pero él iba en el nombre del Señor, él iba a lo que Dios lo llamó, Dios lo llamó a proteger estas ovejas, y él lo hacía, porque si fuera otro, como dice el Señor, otro pastor asalariado que no da su vida por las ovejas, imagínense, bueno, se la llevó un león, se la llevó un oso, ¿qué más puedo hacer? Pero él dice que David, este corazón de protección, de guardar a las ovejas, el cordero, dice que cuando lo veía y salía con la oveja en su boca el león o el oso, él salía atrás del oso, lo perseguía, y hasta el tal punto que llegaba y lo hería, y lo libraba de la boca del león y del oso. Pero miren lo que dice acá, pero si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Él no lo mataba si el animal, él lo perseguía y le sacaba el corderito de su boca y salía corriendo el animal. Pero si el animal encima se levantaba contra él, dice que lo mataba. Muchas veces tenemos esto. Hay enemigos que vienen y se levantan. Enemigos que lo podríamos llamar carnalmente un pecado. Podríamos llamarlo una prueba, algo que nos está alejando del Señor. Y esto cuando se levantan contra nosotros dice que es necesario que lo matemos. Y después vamos a ir hablando del tema de Goliat. Que erradiquemos este pecado, esta prueba que tengamos. Hay situaciones que es necesario erradicarlo. En el 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso
será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él veía al ejército del Señor como del ejército del Dios viviente, no veía simplemente una iglesia humanamente, veía al ejército del Dios viviente, y así es como nosotros debemos vernos nosotros como iglesia del ejército del Dios viviente. Dios quiere que nos veamos como Él nos ve, y Él quiere que lo conozcamos a Dios como Él realmente es. David aquí nos enseña que allá en el campo donde él estaba pastoreando estas pequeñas ovejas, esa fue su capacitación, ese fue su tiempo de conocer a Dios, ese fue su tiempo de adorarlo, porque allí vemos cantidad de salmos donde él dice que alaba al Señor, lo bendice, lo adora, cuenta maravillas, innumerables señales y prodigios del Señor y de su misma vida, en aquella humildad, en aquello pastoreando aquellas pequeñas ovejas, donde muchas veces la gente no lo veía como algo importante. En esa intimidad, Dios lo estaba capacitando para hacer algo grande, para servirle a Él, para dejar su nombre en alto, porque Él no era que Él iba a ganar a Goliat, sino que Él iba a dejar el nombre en alto de nuestro Señor. Y así estaba siendo capacitado para la guerra, David, no como el mundo piensa, no como muchas veces nosotros pensamos de cómo prepararnos en el Señor, sino en la pequeña intimidad, en la enseñanza de día a día. El Señor nos va fortaleciendo, nos va capacitando para poder así pasar el día malo, como dice Pablo, y salir más que vencedores. Entonces David estaba siendo preparado en esta intimidad con el Señor con los pequeños, estas situaciones que le querían robar sus corderos, él salía a defenderlos en el nombre del Señor, porque sabemos que es algo inhumano, es algo sobrenatural que una persona le gane a un león, una persona le gane a un oso, pero sabemos que no era por su fuerza, sino que era por el poder de nuestro Señor. Y vemos acá el 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león. Él sabía que Jehová lo libraba, no era él, no era su propia fuerza. Dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve, y Jehová esté contigo. ¿Vieron cómo él confiaba en el Señor? Como él sabía quién era Jehová, protector. Él todo el tiempo hay versículos de los salmos que a mí me han ayudado mucho en mi vida diaria. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado. Qué hermoso es saber, no solamente de memoria, estos salmos, sino creerlos en nuestro corazón, saber que Dios es nuestro protector, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, que Él atiende a mi llamado, que Él es mi defensa, que Él es mi protección, mi intermediario, que Él es mi abogado. Entonces, todo esto, lo que Él se estaba preparando allí en el campo solo, esto lo fortaleció en el día de la prueba. Qué importante es que nosotros sigamos alabando al Señor, leyendo su palabra, memorizándola, viviéndola en lo poco, para que cuando venga el día de prueba, cuando venga el día malo, como dice Pablo, nosotros podamos estar firmes y armados con la armadura de Dios. Entonces vemos acá que David sabía muy bien quién era Jehová y cómo él lo libraba de las garras del león, cómo él lo libraba de la garra del oso y cómo también lo iba a librar de la mano de este filisteo que se estaba levantando contra el pueblo del ejército del Dios viviente. El 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Miren cómo Saúl, él debió haber tenido eh, la mejor armadura del pueblo. Imagínense su armadura de un hombre alto, porque era el rey, así que imagínense esa armadura debe haber sido la mejor de todas. Y él como ya desde sí estaba desligando su responsabilidad delante de Dios y estaba dándole este liderazgo a David. ¿Vieron? Y dice el 39, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí
aquellas cosas. David no podía sentirse cómodo, no podía andar con una armadura que no le correspondía, que era de otra persona, y que tampoco era la que el Señor le estaba brindando, porque él acá, David no estaba para defenderse como lo veía Saúl. David estaba acá para atacar. David tenía que atacar porque defenderse de este gigante no lo iba a poder hacer. Entonces David tenía en claro que Dios era el que iba a hacer la obra y que él estaba bien en claro que no tenía que tener ninguna protección física porque Dios era su protección. Entonces se dio cuenta, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Él no había sido capacitado para eso. Él había sido capacitado en lo poco y había sido fiel. Y él se dio cuenta y se sacó de sí aquellas cosas y tomó el 40 y tomó su callado en su mano, que era con lo que él estaba siendo capacitado, escogió 5 piedras lisas del arroyo y que las puso en el saco pastoril. Bueno, dice que cuando el 41 dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Imagínense este filisteo acercándose a David porque no lo veía tan chiquitito capaz, porque era pequeño. Entonces él se iba acercando y venía andando. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo un poco. No lo, él veía todo físicamente como el mundo lo ve. Por eso nuestros ojos no tienen que ser mundanos. Nuestros ojos tienen que ser espirituales, fortalecidos en el Señor. Entonces él lo veía que era muchacho, que era rubio y hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y empezó a maldecir a David y a sus por sus dioses. Y el 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne. Y empezó a maldecirlo. Y miren lo que dice David al filisteo en el 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones a quien tú has provocado. ¿Vieron qué hermoso? Saber que él no va con la propia fuerza, no va con espada y lanza, y jabalina, sino que va en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él es el poderoso, él tiene poder. Y encima dice que el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Qué hermoso es saber, hermanas, que cuando nosotros sentimos que tenemos pruebas que nos atacan a nosotros, no nos atacan a nosotros, están atacando a Dios. Así que tenemos que tener esto sabido, que si estamos sirviendo al Señor y vemos ataques, no lo están haciendo a nosotros, lo están haciendo a Dios. ¿Mm? Y el 46, y Jehová le te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Este era el objetivo de David. El objetivo de David era que dejen de provocar el nombre del Señor, vencerlo, pero en el nombre del Señor. Y que toda la tierra, no solamente los filisteos y el pueblo de Israel que estaba ahí, sino que toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Qué ejemplo tan hermoso. Hoy en día la Biblia llega a todo el mundo y ese es el objetivo. Que toda la tierra sepa que a través de David, que David mató a Goliat, miren la profecía, toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Esta debe ser nuestra postura de ganar una pelea. No es con nuestra fuerza, no somos nosotros porque somos más espirituales o tenemos más teología o tenemos más capacitación o tengo más años en la iglesia, sino que es todo lo que nosotros hacemos y que el Señor es para que su nombre sea glorificado y su nombre sea exaltado en nuestras vidas. Y no nosotros, sino que su nombre sea poderoso en nosotros y que nosotros siempre demos gloria a Él de lo que podemos llegar a ser. Y que no nos veamos nosotros, sino que se vea Dios. Porque acá nadie vio a David como que tenía fuerza y ganó, sino que se terminó viendo que en el nombre de Jehová es el poder y está el poder y la gloria. Así debemos nosotros bajar, menguar y que Él crezca y que Él se vea en cada una de nosotros. El 47 dice, y sabrá toda la congregación que Jehová no salga con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Vieron? Acá dice que Jehová los va a entregar en nuestras manos. Y no solamente dijo mi mano, porque él iba a guerrear, sino que dijo
en manos de todos nosotros, el pueblo de Dios. Y el 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No salió corriendo, sino que también él se dio prisa y corrió a la batalla. Muchas veces podemos tener palabrería, sí, porque yo, y en el nombre de Jesús, pero no vamos. ¿Mm? Qué importante es que cuando nosotros confiamos en el Señor, de que Él va a hacer la obra, de que Él en su nombre va a ganar la batalla, en lo que nosotros no esté pasando puntualmente. O dice que Él no solamente se quedó ahí orando, sino que Él fue en contra de este filisteo. Y el 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Una pequeña observación también acá. Por lo general, cuando una piedra te golpea en la frente, uno cae hacia atrás, pero este Goliat dice que cayó para adelante con su rostro en tierra. Y esto nos hace recordar en el Antiguo Testamento, creo que está también en primeras, no, en Génesis, donde dice que los filisteos también robaron el arca de Dios y lo pusieron en la casa del dios de Dagón, y al otro día de mañana el dios de Dagón apareció también caído sobre su rostro en tierra sobre el arca de Dios, y, y esto nos hace recordar de que todos van a caer así, todos van a caer delante de nuestro Señor con su rostro en tierra, sus enemigos. Así que dice que así venció David el filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató en el 50 sin tener David espada en su mano. Y dice acá que entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, bueno, y lo mató. Y vamos al 53 que dice, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Bueno, qué hermosa esta historia de David. Lo que yo le quería, las observaciones que hice, lo que el Señor me ha hablado, y quiero que me siga hablando y yo poniendo en práctica, es el hecho de que, bueno, todas estas enseñanzas que han sido escritas, como dice Romanos 15:14, han sido escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos hoy en día tener esta confianza en el Señor como la tuvo David. Y, y como en el Nuevo Testamento, Pablo, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, nos anima y nos exhorta de que Él, Jesucristo, Él venció, así como David, Él venció a la muerte, Él venció al mundo. Y vamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Miren cómo Jesús mismo dice, Él venció y Él es nuestro Redentor. En 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Cristo es nuestro vencedor. Cristo ya hizo la obra. Y nosotros podremos llegar a tener pruebas, dice que tenemos que estar preparados, debemos estar armados para la guerra, para la prueba, para lo que nos esté pasando, pero Cristo, tenemos que tener en claro que Cristo venció a la muerte. Y dice que Cristo es más fuerte que el hombre fuerte. ¿Vieron? Hay un versículo que dice que Jesús mismo dijo que cómo puede ser que si uno no ata al hombre fuerte para poder entrar a su casa y sacar sus bienes, bueno, Cristo es más fuerte que el hombre fuerte. Y Cristo ya lo ató y lo venció. Y nosotros hoy, como cristianos, tenemos la posibilidad de ir y conquistar y ser más que vencedor en Cristo Jesús, porque Él ya venció al mundo. ¿Sí? Qué hermosa palabra esto de que Cristo ya hizo la obra. Y que tenemos esta confianza, esta palabra de esperanza de que somos más que vencedores en aquel que nos llamó. Y que, como dice Zacarías 4:6, dice, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Sepamos, hermana, que todo es por su Espíritu Santo va a hacer la obra, y que nosotros también debemos tener esta fe inigualable de confiar en nuestro Señor, de que Él es el Dios, como Romanos 16:20, que dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Todos estos versículos que nos animan, que nos guían, que nos fortalecen,
y que el Señor quiere que seamos así como Pablo en 1 Timoteo 6:12, donde nos dice que Pablo le decía, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, pelea la buena batalla de la fe. Esto nos dice la palabra del Señor. Nosotros debemos pelear la buena batalla de la fe, convencidos de que el que está delante de nosotros es poderoso para hacer la obra, convencidos de que somos más que vencedores en aquel que nos amó. En 2 Corintios 10, también 3 y 4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en aquel, en Dios, poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. ¿Sí? Tengamos en cuenta, hermanas, que debemos mirar con ojos espirituales, llenos de su palabra que mora en nosotros, para que así podamos confiar quién es Dios y qué situación estamos pasando, y que nosotros podamos estar firmes en estas situaciones que nos toca vivir. Y que vamos a salir más que victoriosas en el nombre de Jesús. En 2 Timoteo 4:7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es lo que nosotros vivimos en estos tiempos. El Señor tiene que ser glorificado. Y nosotros debemos pelear la buena batalla sabiendo que Cristo ya la venció y que nosotros juntamente con Él estamos crucificados, pero juntamente con Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Miremos con ojos espirituales nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, lo que el Señor tiene preparado, porque así como a David se le presentaba el león, el oso, así también, como dice Primera de Pedro 5:8, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda al acecho. Y así nosotros debemos confiar en el poderío y en nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como dice Efesios 6:13, también dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, habiendo hecho todo, estad firmes. Esta es la enseñanza que el Señor nos da, de que somos más que vencedores en aquel que nos amó y es por amor a su nombre. Y que su palabra nos fortalece, su palabra es la que nos abre el camino del poder, del vencer, pero solamente para que todo sea hecho y que todo sea hecho para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Y yo le quería comentar, digamos, mi situación diaria, que hay situaciones que a veces uno se turba, se pone con miedo, y a mí me ha pasado, y también le debe pasar, que a veces tiene desafíos en la vida y donde uno tiene que ponerle el pecho a las balas, como se le dice, y acercarse e ir a donde tiene que ir, y vienen estos miedos, ¿no? Esto desconocido, y que uno se siente solo, pero nosotros en Cristo Jesús y que su palabra nos va a animar, a mí me ha servido mucho orar y creerle a Él que, por ejemplo, en una situación donde yo tuve que ir con unos alumnos porque estoy ayudando en unas horas de cátedra de la universidad y tenía que ir a un sector que era muy cerrado, incluso todo el hospital sabe que ese sector son muy maltratadores, digamos, no maltratadores, sino que es un grupo muy cerrado, como que es muy difícil poder empatizar con los que están ahí trabajando, y que todos los que van terminan mal, terminan como llorando, no les gusta, se sienten no tratados como corresponden y demás. Y bueno, yo digo, bueno, Señor, si me tocó, voy a ir en tu nombre, lo voy a hacer en tu nombre, Señor. Y bueno, orando, arrodillándome, digo, Señor, yo lo voy a hacer en tu nombre, porque yo sé que tú eres mi protector, tú eres mi defensa. Y bueno, y como en este ejemplo, muchos más. Cuando fui, es más, ahora quiero ir siempre porque me trataron con un amor, y nadie me cree que me trataron bien, que me aman. Entonces, yo digo, eso lo hace el Señor. Porque yo le digo, ¿cómo te fue allá? Y yo digo, mirá, me fue re bien. ¿Cómo que te fue bien? Me estás mintiendo. A todos les va mal y a vos te va bien. Yo digo, no, pues ¿sabés qué? Yo ahora yo le pido a Dios que me proteja, vos sabés. Y Dios me escucha. Y bueno, y esto es algo vívido mío, que cuando algo me atormenta, algo me pone mal, yo enseguida me arrodillo y digo, Señor, ayúdame y lo voy a hacer en tu nombre,
porque me cuesta mucho, me cuesta mi mente, mi mentalidad humana, me cuesta mi mentalidad carnal, me cuesta muchas veces también personas que no te edifican, ¿no? Y que nosotros también estamos en lugares donde no nos edifican, y de salir un poco de eso y volcarnos a lo que Dios quiere para nosotros, como David hizo, y decir, en tu nombre, Jesús, y para que se glorifique tu nombre todo el tiempo. Y así lo hemos hecho hoy junto a mi familia acá en Bariloche, y le quería comentar un poco de que nosotros, bueno, hemos llegado hace unos años acá al desierto, digamos, porque estábamos muy solos. Y bueno, y el Señor ha sido fiel, el Señor siempre ha sido fiel respondiendo a todas nuestras necesidades, nunca nos ha abandonado, y yo sigo confiando en Él en todo momento. Y todo lo que yo siento que oro y lo hago en su nombre, se abren las puertas. Es algo sorprendente que el Señor responde, y que del Señor es la batalla. Y también no tan solamente eh, llegar al punto de ser perezoso y decir, bueno, la obra es de Dios, ¿no? Porque a veces me ha pasado que yo digo, bueno, la obra es de Dios, es su iglesia, pero nosotros debemos tener esta valentía de ir y de hacer su voluntad, ¿no? De también intervenir, porque a veces la iglesia está siendo provocada, la iglesia está siendo bombardeada, la iglesia está siendo así como Saúl y los hombres de Israel lo veían, pero no hay ninguno que vea esta situación e intervenga. Y el Señor quiere corazones valientes. El Señor quiere que nosotros seamos valientes y intervengamos en el nombre de Jesús, desde la intimidad y también en el hacer diario. Y todo en su nombre. Es difícil el primer paso, es difícil, pero el Señor respalda y el Señor va delante nuestro. Y ahí vemos que cuando nosotros somos fieles en lo poco, Dios se glorifica. Y esa es nuestra tarea, lo que el Señor me ha enseñado, de que yo todo lo que hago, lo hago en su nombre. Y para que sea glorificado Él y no nosotros. Y que nosotros menguemos cada día más para que su nombre así sea glorificado, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, quería dejar esta hermosa palabra de David, de que las animo, de que tomen la armadura de Dios, que podamos estar firmes. No dice que todos los días vamos a estar en prueba, porque no dice la palabra, como muchas veces nosotros decimos, oye, acá en la lucha, no estamos todos los días en la lucha, porque dice que cuando venga el día malo, podamos resistir. Pero bueno, si no estamos en el día malo, preparándonos y capacitándonos en el Señor, ¿sí? En lo mínimo, en lo poco, en lo que podamos estando haciendo nuestra intimidad, como hacía David, que él allí adorándolo con los salmos, sabiendo quién era realmente el Señor, él así se estaba capacitando con su palabra, eh, con su adoración al Señor, en su intimidad, donde nadie conocía, él estaba siendo capacitado para el día de la prueba. Y así nosotras tomemos esto en cuenta de capacitarnos, de estar siempre creciendo en el conocimiento del Señor. Amén, hermanas. Así que bueno, muy hermosa la palabra de David, y a mí me anima mucho a que todo lo haga en su nombre y que su nombre sea glorificado en cada una de las cosas que uno hace. Así que bueno, muchas gracias. Bendiciones.